Muy buenos días, querido pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, pueblo profético y rey y pastor. Estamos en día viernes 26 de junio, en esta semana 12ª del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos invita a la reflexión. Cristo hizo suyo nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores y sufrimientos. Señor, si quieres, puede curarme. Vamos a iniciar el canto. ¿Quién es ese? Página 52. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y el pecado con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de salvación según San Mateo capítulo 8 del 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en el Señor, querida comunidad parroquial, querida familia, queridos jóvenes, niños y ancianos, feligresía, pequeñas comunidades, movimientos apostólicos, asociaciones, por todos aquellos hermanos que también son parte de la escucha de la palabra de Dios en distintos lugares del mundo. Un saludo de parte de este servidor, el cura párroco de esta comunidad parroquial Cristo Salvador. Hoy iniciamos una nueva reflexión. Podríamos decir, ayer terminábamos la reflexión de los 3 capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, que se trataba pues toda una experiencia, una reflexión, un fundamento a partir de la vida, de la experiencia de Jesucristo, a partir del proyecto de Dios, la bienaventuranza, o sea, el sermón de la montaña. Era como un itinerante, un caminar, haciendo ese camino, dejando esas huellas en la vida de todos nosotros. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre,
porque jamás dejas de dirigir a quienes establecen el sólido fundamento de tu amor. Hoy la palabra de Dios y la escucha, ya que el Señor nos transmite su vida, su experiencia, su vivencia, podríamos interrogarnos qué dice el texto, qué me dice el texto para meditar, qué me está interpelando hoy la palabra de Dios. Queridos hermanos, hemos escuchado hoy el Evangelio de San Mateo, ese capítulo 8, versos del 1 al 4. Ayer, con el capítulo 7 de Mateo, terminábamos de leer el Sermón de la Montaña. Ahora, con el 8 capítulo de Mateo, iniciamos una serie de los hechos milagrosos de Jesús de Nazaret. Podríamos decir que exactamente 10, con los que Jesús corroboró su doctrina y mostró la cercanía del reino de Dios. Era como el signo cuando Jesús curaba a un enfermo o sanaba, significaba que el reino estaba cerca, el reino ya estaba. Como había dicho él mismo, a las palabras les deben seguir los hechos, a las apariencias del árbol, los buenos frutos. Por eso la obra que él hace, Jesús, curando a muchos enfermos, resucitando a muchos muertos, van a ser las pruebas de que en verdad viene de Dios. Por eso Él viene, dice, por los pecadores. Él viene por los enfermos. Si no creen en mis palabras, crean al menos a mis obras. Qué importante. Santiago el apóstol dice que la fe sin obra es muerta. Esta vez Jesús, al escuchar el Evangelio de Mateo, nos comparte un primer momento de los milagros que él menciona, la curación de un leproso. Recordemos que la lepra era una enfermedad en tiempos de Jesús que marginaba pues al miembro de la familia, igual como hoy en la actualidad, ahorita, tenemos pues el caso del SIDA, tenemos hoy el caso del COVID, de esta pandemia que nos aísla, pero la oración de este buen hombre es breve y confiada. Debemos tener en cuenta esto, queridos hermanos, querida familia, muy queridos hermanos que están en los hospitales. Debemos confiar en el Señor. O sea, la oración es confianza, es esperanza, es, como decir, la fuerza necesaria para todos nosotros. Por eso dice la oración de este hombre, buen hombre, es breve. Es una oración de confianza. Señor, si quieres, puede limpiarme. Una oración breve. Eso debemos decir todos los días nosotros. No con muchas palabras, sino con la sencillez, con la humildad y la pequeñez. Digamos siempre todas las noches, todos los días, por el hermano que está enfermo. Señor, si quieres, puede limpiarme. Podemos decirle al mismo Jesús. Y Jesús la hace inmediatamente eficaz. El tiempo lo da Dios. Los milagros lo da Dios por medio de su Hijo Jesús. Lo toca, dice el texto, nadie podía ni se atrevía a tocar a estos enfermos. Y lo sana por completo. Esa es la esperanza para toda la humanidad, para todos nosotros aquí en El Salvador, con lo que estamos viviendo esta pandemia. Por eso la fuerza, hermano, salvadora de Dios está en acción a través de Jesús el Mesías. Debemos de creer en Él. Ayer nos decía
el texto, esas palabras, ¿verdad?, que debemos tener esa confianza, esa fortaleza. Cristo, que es la roca, el cimiento. Jesús sigue queriendo curarnos de todos nuestros males. Todos somos débiles, somos humanos, tenemos debilidades, defectos, no somos perfectos, pero necesitamos su ayuda. Nuestra oración, hermanos, confiada y sencilla como la del leproso, se encuentra siempre con la mirada de Jesús en Eucaristía, con su deseo de salvarnos. Él viene, dice, por los enfermos, viene por los pecadores. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Tiene el más deseo de curarnos que nosotros de ser curados. Jesús nos toca con su mano como leproso. Nos toca con los sacramentos a través de la mediación eclesial. Nos incorpora a su vida por el agua del bautismo. Nos alimenta con el pan y el vino de la Eucaristía. Nos perdona a través de la mano de su ministro, los sacerdotes, extendida sobre nuestra cabeza. Amados hermanos, los sacramentos, como dice el Catecismo Universal de la Iglesia, en el número 1116, dice: fuerza que brota del cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante, acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, obra maestra de Dios en la nueva y eterna alianza. Pero además, hermanos, tenemos que ser nosotros como Jesús, acercarnos al que sufre, extender nuestra mano hacia Él, tocar su dolor y darle esperanza, ayudarle a curarse. ¿Somos buenos seguidores de Jesús? Sí, como Él. Salimos al encuentro del que sufre y hacemos todo lo posible para ayudarle. Debemos reflexionar y preguntarnos, ¿tenemos la convicción de que el hombre que cumple la voluntad de Dios es el auténticamente feliz? ¿Por qué pone a Dios en el centro de su existencia? Oremos, que seamos felices en lo grande y en lo pequeño, en lo ancho y en lo angosto, porque nuestra felicidad es Jesucristo, solo Él basta y sana. Amén. Vamos a cantar el canto final y vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Canto de despedida: con nosotros está y no le conocemos. Pasen buen día a todos. Que el Señor pues les dé esa confianza, esa fortaleza, esa oración por nuestros enfermos, por nuestra familia, por nuestro país. Muchas bendiciones. Pasen un feliz día. Amén. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Con
nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor.